Continuamos con la serie Búsqueda en la búsqueda. Entonces, a veces pensamos que buscamos y no buscamos, y Dios quiere que traspasemos el velo. El pastor Oscar Jr. estuvo hablando fuerte acerca de esto, y a veces no entendemos este misterio. Y entonces el tema de hoy se llama bienaventuranza de no poseer nada. Bienaventuranza de no poseer nada. Y nada es nada. Y no se está refiriendo a que no tengamos economía, no se está refiriendo a eso, sino dentro de nuestro yo, que soltemos todo para que Dios pueda actuar. ¿Quién dice amén? Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Vean, no voy a hablar de todas las bienaventuranzas, pero voy a hablar de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de pobres, no de pobres económicamente, sino de pobres espirituales. Hay mucho cristiano pobre espiritual que no traspasa el velo. Cristo murió en la cruz del Calvario y se rasgó el velo de arriba hacia abajo para que tú y yo penetráramos y traspasáramos el velo. ¿Quién dice amén? Tu responsabilidad y mi responsabilidad es estar detrás del velo, no antes del velo. Tu reto y mi reto es estar detrás del velo. Amén. Cruzar el velo, ahí está la bendición, ahí hay prosperidad, ahí se manifiesta el Señor, ahí hay sanidad, ahí hay restauración, ahí hay gozo. ¿Quién puede decir un amén? Están muy serios. Voy a empezar con un dicho. ¿Ya saben de quién? De Spurgeon. El Señor nos llama a conocer. Vean esto, a mí me caló. El Señor nos lleva a conocer el vacío que hay dentro de nosotros. El gran problema es que no hemos entendido que tú y yo tenemos que estar allá, no tenemos que estar atrás. Y mucha gente se conforma con lo que está recibiendo atrás. Tú y yo tenemos que estar gozando de plenitud. Tú y yo tenemos que estar allá. Y Spurgeon dice: la gente está vacía porque no tiene ganas, no tiene ánimo, siente que no le salen las cosas bien. ¿Cómo te va a salir las cosas bien si no lanzas la palabra, si no te apropias de la palabra, si no entiendes que tu lugar está después del velo, no antes del velo? ¿Quién dice amén? Vamos a ver este punto para aquellos que se sienten desanimados. ¿Por qué no cruzan? Dice, punto número 1: hoy en día tenemos que analizar si durante el ejercicio de los dones está operando la carne o el Espíritu Santo. Esto se discierne espiritualmente porque debe probarse. ¿Debe qué, hermanos? Entonces tú tienes que estar adelante del velo, después del velo, y eso lo tienes que notar, lo tienes que apreciar. No es que dices, bueno, ahí más o menos la llevo. No, tú la tienes que llevar bien. Va a haber algo que va a haber un obstáculo, pero el Señor te va a dar la capacidad para seguir adelante, seguir creciendo y creciendo. ¿Quién dice amén? Todo lo conocemos a través del Espíritu. ¿Quién puede decir un amén? Quien fluye en el Espíritu no puede ser burlado. Alguien nos va a querer engañar, pero ni sabes si tú fluyes en el Espíritu. Tú vas a poder discernir si te están tratando de engañar o qué es lo que está pasando enfrente de ti. Tú tienes esa capacidad porque tú estás después del velo, no antes del velo. ¿Quién dice amén? Vean lo que dice 1 Corintios 2, 10, 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quién? No a los de allá, a nosotros y a mí. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No es por tu capacidad económica, no es por tu habilidad intelectual. El Espíritu Santo te lo reveló porque tú te atreviste a aceptar a Cristo como el Señor de tu vida. Traspasaste el velo porque el velo ya no está. Tú has puesto velos para cruzar. Pero el que pone obstáculos, el que pone velos, es el hombre cuando los velos ya fueron rasgados por el Señor. ¿Quién dice un amén? Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué escudriña el Espíritu? Todo
todo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede decir un amén? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Entonces tú tienes la capacidad de saber el actuar del que está enfrente de ti. Si te quiere engañar. Me decía una hermana, oiga, una hermana me dio una palabra que me están haciendo un trabajo. Tú tienes que tener la capacidad espiritual para discernir si es de Dios o no es de Dios. Y si es de Dios, tienes que entrar en la brecha, tienes que pelear, tienes que pedir ayuda. No puedes estar confiado porque Dios te da esa capacidad. ¿Quién puede decir un amén? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién dice un amén? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Dedito, dedito. Señor, tú me has revelado constantemente que el Espíritu que yo recibí es de ti, proviene de ti. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo no recibí espíritu de hombre, yo no recibí el espíritu del pastor, yo no recibí el espíritu de un líder. Yo recibí el espíritu de parte tuya y yo lo creo. Por eso traspaso el velo, porque tú lo rasgaste de arriba hacia abajo en el nombre de Cristo Jesús. Dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Versículo 13. Los cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, dile, gracias Dios, porque me da la capacidad de discernir espiritualmente. Yo cuando siento un ataque, inmediatamente lo siento y comienzo a discernir de dónde proviene y de quién proviene, y comienzo a orar y comienzo a cancelar y comienzo a ungirme y comienzo a pelear la buena batalla, porque la victoria ya me la dio el Señor. Basta que yo eche mano y siga adelante. ¿Quién dice un amén? Eso lo tenemos que hacer todos. Dale un fuerte aplauso al Señor. En cambio, el espiritual, vean, el espiritual. ¿Cuántos espirituales hay aquí? No santos, espirituales. Santos con alitas, me refiero, todos somos santos. Nación santa, por Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Yo le decía a la hermana, ¿tú de dónde sientes que viene esta bronca? Tú lo tienes que discernir. Y le enseñé, yo me había preparado y dije, mira este texto. Lástima que ya te vas, pero mira este texto, es para ti. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú y yo tenemos capacidad de entrar a los lugares celestiales. ¿En qué medida yo voy a tener esa capacidad? En la medida que yo me entregue al Señor, en la medida que yo le conozca a la luz de la palabra, en la medida en que yo esté orando a Dios, en esa medida que yo me atreva, en esa medida tendré esa capacidad. ¿Quién dice un amén? ¿De qué te ocupas? ¿De la carne o del espíritu? Tenemos que ocuparnos del Espíritu Santo. Vean Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú le das prioridad, te vas al fútbol, te vas a deportes, ejercicio, y le quitas el tiempo a Dios, ¿es ocuparte de la qué? Conste, no estoy diciendo que el ejercicio es malo. Yo hago diario ejercicio. O sea, pero me organizo mis tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas estás ocupando y que son de la carne y que no son del espíritu? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Quién dice un amén?
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Wow. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vean esto: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿acaso no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién dice un amén? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo diría un amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vosotros vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús? Entonces, si tú no te atreves, es porque estás ignorando esta palabra. Tú tienes que penetrar, tienes que buscar de Dios. Cuando estás buscando de Dios, es que te estás atreviendo. Amén. Número 2, el Espíritu Santo se unirá a nosotros. ¿Quién dice un amén? Se hará uno en nosotros. Vean lo que dice Romanos 8:16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Lo anunciaba hace 8 días. Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero el Espíritu Santo se va a unir a nuestro espíritu. Y es por eso que tenemos esas capacidades. No depende de nosotros, sino del Espíritu Santo. Pero sí depende de nosotros buscarle. Y entre más le buscamos, el Señor más nos va a usar. ¿Quién dice un amén? 3, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra mente. ¿En dónde? El gran problema es que la mente piensa muchas marihuanadas, ¿sí o no? Y es que no puedo dormir, y es que me viene el pensamiento de esto, y me viene este otro pensamiento, y es que esto. Entonces tú tienes que discernir si es la carne o es el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra mente qué hacer o qué decir. Juan 14:26. El Espíritu Santo vendrá. ¿Quién dice un amén? Y los ayudará. ¿Quién dice amén? Tú no estás solo. Tú puedes entrar en la presencia del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Tú nunca vas a entrar solo. El Espíritu Santo te va a estar impulsando. El Espíritu Santo te va a dar estrategias. El Espíritu Santo te va a llevar de la mano. El Espíritu Santo va a estar guiándote. ¿Quién dice un amén? Entonces tú no estás solo. Voy a decir no una aberración, pero algo que puede ser contrario. Tú no necesitas del pastor, tú no necesitas del líder. Tú necesitas atrever, buscar en la palabra de Dios. Y esa palabra, tú ya estás grandecito. Atrévete y entra y reclama y pide y suplica, implora, rogativas, oraciones. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. ¿Quién dice un amén? El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Quién dice un amén? 4. Después de la oración, ¿después de qué, hermanos? Entonces, si no hay lectura de la palabra, no sabes las bendiciones que están detrás del velo. Y número 2, si tú no oras, entonces tampoco lo vas a poder descubrir. Harás saber el plan del Padre. O sea, el Señor te lo revela, el Espíritu Santo te impulsa, y para que tú sepas, nosotros sepamos los secretos del Padre. Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién dice amén? Vean, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. ¿Quién dice un amén? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. 5. Toma la espada del Espíritu.
haz esto. Si tú estás orando y estás tomando la espada del Espíritu y Señor Jesús, yo me apropio de esa verdad y yo la reclamo, Señor, yo no sé qué vas a hacer, a mí no me interesa, Padre, tú lo dices, no importa que digan que estás loquito, lo cierto es que te atreves. ¿Quién dice amén? Y Dios quiere que te atrevas. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vean qué gran situación. Si yo no leo la Biblia, no tomo la qué. Entonces, ¿con qué peleo? Hay cristianos que pelean encuerados. ¿Y dónde está tu espada? ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde? Entonces, tú no tienes que pelear sin armas, tú tienes que pelear con armas. Voy a ver un texto después, más adelantito, en donde tal parece que la pelea que me enseña el Señor nomás es aquí y allá y los terceros y el Señor Jesús y la salvación y perdonar los pecados y perdonar a los que nos ofenden, y como que ya me tengo que quedar. Mira lo que dice la Biblia, lo vamos a ir viendo. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No, si tú no entras en la presencia del Señor, estás orando en la carnacia. Tú tienes que tener un estilo de vida, tienes que estar buscando de Dios, búsqueda. No sé, a lo mejor vas a parecer como los loquitos que andan caminando así andrajosos, que andan hablando, no importa. Lo más importante es que estés buscando de Dios y que tú le encuentres y que sea una intimidad entre Dios y tú y Dios. ¿Quién dice un amén? Con toda oración, vean, toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estaba ministrando después del primer culto a un varón que venía de problemas muy difíciles, con depresión, ansiedad y muchas cosas, y el Señor le ha dado libertad. ¿Quién dice amén? Pero lo que me dijo hoy también me quebró, y me dijo: ¿sabe qué? Todo esto lo estoy haciendo y el Señor me está parando en la madrugada y no me quedo adentro del cuarto, afuera hace frío, pues me salgo y comienzo a decirle a Dios: mira, tú creaste esto, está haciendo frío, está haciendo esto, está haciendo el otro, y está orando con Dios, y Dios se está manifestando, se están abriendo las puertas de los cielos en su vida. No importa la hora, no importa el día, no importa el clima, lo más importante es que tengamos un encuentro con el Señor, que le busquemos y que le encontremos, que le busquemos y que le encontremos. Ese es el plus del cristiano, que le busquemos y que le encontremos. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y velando en ello con toda perseverancia. ¿Con toda qué? Cuchillito de palo, repite, cuchillito de palo. Perseverar y suplica. No importa que te desgarres, súplica por todos los santos. ¿Quién dice amén? Punto 6. Los evangélicos, ¿quién? No los cristianos, los evangélicos rogamos y rogamos al Señor. ¿Cuántas veces rogamos? Rogamos y rogamos al Señor. ¿Quién dice un amén? Segunda de Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces, ¿cuántas veces? Está hablando el apóstol Pablo. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Se acuerdan del aguijón? ¿Cuántas veces le rogó? O sea, tú tienes que insistirle. Tal parece que no te oyó, insístele. Atrévete. Entiende que no depende de ti, sino depende de Él. Amén. Y me ha dicho, vean, ya hay una revelación de parte de Dios, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Quién dice un amén? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En qué cosa? Tengo que ser más débil para que Dios pueda actuar en mi vida. Amén.
Si yo no tengo la capacidad de doblar rodillas, de buscarle al Señor, de buscarle, tener un encuentro con el Señor, no va a pasar nada, mi hermano, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dedito, dile: Señor Jesús, te pido perdón porque no te he buscado, pero yo te pido que tu Espíritu repose en mí, que tu Espíritu me guíe, que me esfuerce, que me dé capacidad. No quiero ser igual, quiero buscarte en espíritu y en verdad, no en mis fuerzas, sino esfuérzame, Señor, en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. 7. El Señor está cerca de tu conflicto y de mi conflicto. Tal parece que tú eres el apestado. Hoy Dios te dice: no eres el apestado ni la apestada. El Señor está cerca de ti. Raúl, el Señor está cerca de ti. El Señor está cerca de ti. De ti y también de mí. ¿Lo crees? El Señor está cercano. ¿Tú piensas que ya se perdió la esperanza? El Señor es tu esperanza. Humanamente así decimos, pero nuestra esperanza es el Señor. Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿El Señor está qué? Tú no estás lejano del Señor. El Señor está cerca de ti. Cada vez que inicies una acción, entiende: el Señor está cerca de ti. No lo minimices, tómalo en cuenta. Toma decisiones en Él. Amén. Versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién puede dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Punto número 8. Vean el texto que les decía. No voy a hablar de este tema, pero estamos hablando de búsqueda. 8. El Señor es torrente. ¿El Señor qué? Entonces, a veces nos acercamos en oración y pensamos que somos los debiluchos. No, si el Señor ya vimos que está cercano a nosotros, ahora vemos que el Señor es torrente. Y oramos hace un ratito por los de Tuxpan, pero la torrente de agua desbordó. Hace 3 años dice Lewis que llegó a 1 metro. Hoy llegó 2,80 metros. Vino un torrente. Bueno, ese es un torrente físico. Imagínate al Señor cuando está en tu problema y Él se va a hacer cargo de tu enemigo, de tu problema, de tu circunstancia. Viene como torrente, los hace pomada de la campana. Ese es tu Dios y mi Dios. Tú no estás solo. Salmo 61:1: oye, oh Dios, mi clamor. ¿Oye qué? Oración. Aquí es un clamor. A mi oración atiende. Hay muchos cristianos que piensan que el Señor no atiende nuestra oración, como que no nos pela, porque tú no insistes. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Quién dice un amén? Dobla rodillas. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. No importa la condición en que te encuentres, toma este versículo: llévame a la roca que es más alta que yo. El Señor siempre es nuestra roca. Él está más alto que nosotros. Él nos va a defender. Él va delante de nosotros. ¿Quién dice un amén? Pero vean el versículo 3: porque tú has sido mi refugio. El Señor ha sido mi refugio.
En muchas broncas en que yo voluntariamente me he metido, el Señor ha sido mi refugio. Estoy seguro que de ti también. Y te ha sacado. Hemos regado el tepache y el Señor nos ha sacado de esas broncas. Y se ha convertido el Señor, en lugar de manadero, en refugio. ¿Quién dice amén? Por eso no nos ahogamos. Pero vea esta chulada. Y torrente fuerte delante del enemigo. ¿Quién se encarga de tu enemigo? Número dos. ¿Hay enemigo frente a ti? Porque tú has sido mi refugio. ¿Refugio de quién? ¿De quién? ¿De quién? No. El Señor ha sido tu refugio. ¿De qué? De tu enemigo. No le des vuelta al asunto. ¿Me pones el texto, por favor? ¡Ey, auxilio! Porque tú has sido mi refugio. El Señor es nuestro refugio. ¿Refugio de quién? Y torrente delante del enemigo. Imagínate, tu enemigo está enfrente. Hay un enemigo. Tal vez es el que te está cobrando. Tal vez el arrendador. Tal vez es el banco. Tal vez. Pero hay alguien. No es que yo no quiera orar o quiera orar de esa manera, es que el Señor nos enseña eso. Puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero no puedes estar en desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Si tú no entiendes que el Señor es tu refugio, y si no entiendes que el Señor es más grande que tú y que yo, y si no entiendes que es más grande que las autoridades, que es más grande que la tierra, que los cielos, si tú no entiendes que Él es torre fuerte delante de tu enemigo, tú y yo somos librados porque la torre, porque el castillo es más grande que el enemigo, que el problema, que las circunstancias. Y torre fuerte delante del enemigo. Amén. Versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Eso dice el cristiano, el evangélico. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Quién dice un amén? Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. ¿Quién dice un amén? Si tú no tomas estas verdades, no tomas la herencia. Y número 2, eres un ingrato. No tomas la herencia. En el mundo secular hay hijos que repudian la herencia. Yo no tengo la necesidad para que mi padre y mi madre me hereden. Yo la repudio en favor de mis hermanos. Rechazas la bendición de tus padres. Espiritualmente es exactamente. Si tú no tomas las verdades de la palabra de Dios, esa es tu herencia. ¿Quién dice amén? Y si tú no la tomas y la aplicas, desprecias lo que Dios te está dando. Punto número 2. El cristiano puede ver claramente si acciona en el Espíritu o no. Segunda de Corintios 3:2, 3, 4 y 6. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Tú y yo somos qué? No soy yo. ¿Tú y yo somos qué? Y si somos cartas, nos conoce el Señor. ¿Tú acaso ignoras que no te conoce el Señor? ¿Acaso ignoras que lo que está escrito en tu corazón en lo oscurito lo ignora el Señor? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. ¿De quién? De Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, sino con el Espíritu. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu. Os repito, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Quién dice un amén? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Quién dice un amén?
Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén. 5. No que seamos competentes por nosotros mismos. Escúchalo bien. Repito este texto. A veces podemos saber mucho de Biblia, a veces fluimos también en el Espíritu, pero no es que seamos competentes. Cada vez tenemos que estar recibiendo del Señor. ¿Quién dice un amén? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, entonces aquí derriba todo. El que se siente más, tengan mucho cuidado. Tu competencia y mi competencia provienen de Dios. Entre más te metes con el Señor, vas a tener más competencia. Amén. 2:1. En efecto de la acción de dar. Vean este efecto de la acción de dar, porque a veces no entendemos esto, que tenemos que aprender a dar. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces tenemos que dar. Aquí se trata de algo espiritual, pero a veces no queremos dar. Por ejemplo, hace un ratito dieron. Estamos apoyando a los hermanos. Tenemos que hacerlo. A veces no se trata de dinero, se trata de servir. A veces se trata de dar, de aprender, pero tenemos que estar haciéndolo. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Quién está agradecido con el Señor? Levanta tu mano al cielo, dile: Señor, me atrevo a buscarte cada vez más. Estoy agradecido con lo que tú has hecho, pero yo sigo adelante, sigo buscando, porque tú tienes algo todavía más especial para mí. Yo no sé qué es. No estoy hablando de la vida eterna, Señor, estoy hablando de algo especial todavía más. Viene algo más, pero lo tengo que desear, lo tengo que creer, lo tengo que buscar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién puede decir un amén? Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Quién puede decir un amén? Me salto al 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ejemplo de accionar. Vean en Juan 9:6, un ejemplo de accionar. Habiendo dicho esto, ¿habiendo qué, hermanos? Dicho esto, escupió en tierra. ¿Qué lo que hizo? E hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. La respuesta es que hubo sanidad. Pero tenemos que dar, tenemos que accionar. ¿Quién quiere un milagro de parte de Dios? Tienes que buscar, y luego el Señor va a actuar. Pero si tú no te mueves, tú te conformas, tú piensas que no se ha hecho cargo Dios de ti, déjame decirte que sí, el Señor va a hacer algo poderoso. Punto número 3. El cristiano puede distinguir si está actuando con un espíritu diferente. Yo le decía es que una hermana me dijo que esto. Tú tienes que discernir si lo que te están diciendo es de Dios o no es de Dios, o tiene un espíritu ¿qué? Diferente. Entonces tú lo tienes que discernir. Ahora, mientras son peras y manzanas, te lanzan algo que no es de Dios, entonces comienza a orar y comienza a cancelar todo ese derecho lanzado en tu contra. Amén. Pero tú tienes que discernir si es de Dios o no es de Dios. Estábamos reunidos unos pastores y llegó unos profetas y se levanta una profeta y le dice a un pastor, era el pastor principal, y le dice:
yo veo a tu hija flotando en la alberca. Yo le dije al pastor, ¿por qué aceptas eso? El profeta le está diciendo al pastor y el pastor, ¿por qué aceptas eso? Tú tienes que distinguir si es de Dios o no es de Dios. Si tiene un espíritu diferente, tú cancélalo, no lo aceptes. Ya quedamos que el Señor está con nosotros. Ya quedamos que el Señor va a estar en todo momento de nuestra vida si nosotros le estamos buscando. Amén. Entonces comenzamos a orar por él. Casi hicimos a un lado al profeta Nicreas y comenzamos a cancelar toda maldición. Nunca se ahogó la niña. Segunda de Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Vean lo que es extraviado, nuestros sentidos, por eso no accionamos. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, di otro Jesús, di espíritu diferente que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Se ha levantado una corriente de solo Jesús y ahí va la gente. Están bien clavados en la iglesia y ahí va la gente a recibir otro espíritu diferente. Y bien sencillo, en Juan dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al ¿qué? Al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿por qué solamente Jesús? Ese es un espíritu, un evangelio, otra enseñanza que no es de Dios. Y la gente es engañada. Espero no verte ahí. Porque son espíritus diferentes. Entonces tenemos que estar muy al pendiente. Y concluyo con esto. El Señor dijo a los discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. En muchas ocasiones no le buscamos porque no nos negamos a nosotros mismos. Pensamos que nosotros somos los habilidosos, los potentes, los que podemos lograr todo. Entonces entendamos, por la gracia del Señor, el Señor está con nosotros y es por eso que nosotros estamos creciendo. ¿Quién dice un amén? Mateo 16, 24. Nos ponemos en pie. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno, ¿hay alguno aquí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No puedes quedarte estático, no te puedes conformar, sigue. Ya el Señor hizo todo. ¿Quién dice amén? Pelea después del velo. Ahí están las victorias. Amén. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Quién dice un amén? 5, ya están de pie. Tenemos que tomar en serio al Señor. En la búsqueda, tomemos en serio al Señor. Génesis 22, 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se acuerdan de este pasaje? En donde el Señor le pide a su único hijo, a Abraham, a Isaac, a Risa: entrégamelo en holocausto. Y se requiere de obediencia. El Señor nunca va a permitir que tú cometas algo que le ofende. El Señor quiere probar tu fe.
Amén. Tienes que entregar a tu hijo. A lo mejor tu hijo es no congregarte continuamente. Ya les cambió el aspecto, ¿verdad? A lo mejor tu hijo es quedarte viendo la televisión. A lo mejor tu hijo es llegar tarde al culto. A lo mejor tu hijo no es leer la Biblia y no es orar. A lo mejor tu hijo no es orar por tus hijos. A lo mejor tu hijo y no lo entregas. Eso te está estorbando. Sin embargo, tú quieres que el Señor se manifieste, pero tú no entregas al hijo. No entregas el problema. Tienes que entregarlo. Abraham ciegamente entregó a su hijo, a su unigénito, al hijo de la promesa, al hijo que corroboraría que iba a ser el padre de multitudes. Pero el Señor ya le había dado la palabra a Abraham. ¿Vas a ser padre de qué? Y sin el hijo, pues ya no hay multitudes. Acuérdense que Sara ya era demasiado grande, Abraham demasiado grande cuando tuvieron Isaac. Pero cuando lo iba a crucificar ya había pasado 14 años. Más o menos Sara tenía como 104 años, más o menos en promedio. Súmele el mismo tiempo a Isaac, a Abraham. Todavía más imposible. Pero tuvo que entregar al hijo. Pero ni sabes qué, la bendición es que el Señor proveyó del cordero. El Señor va a proveer. El Señor va a proveer. El Señor va a proveer. Pero tienes que entregar al Isaac. Además, tú no tienes ningún hijo que se llama Isaac. Entrégalo a Zenet. Entrégalo. Entrega a tu Isaac. Lo que te impide entrar en la presencia del Señor, lo que te impide atreverte a cruzar el velo cuando el velo ya está rasgado. Alza tu mano al cielo. Dile: Señor Jesús, enséñame a descubrir cuál es ese Isaac que me impide atravesar el velo, porque el velo ya está roto de arriba hacia abajo. Solamente basta decirte que hay impedimentos que no me hacen lograr cruzar. Dame esa capacidad, Dios. Quita ese estorbo, quita ese miedo, esa cobardía, ese temor, esa duda. Tú eres mi torrente, tú eres mi torre, tú eres mi castillo. ¿Quién me va a hacer daño? ¿De quién temeré? Tú eres mi Dios y mi Rey. Solamente basta que te busque y te busque y te busque. Alza tu mano y cierra tu puño. Dile: Señor, dame autoridad para estarte buscando diario. No sé cuánto tiempo, pero búscale diario. Diario. Como este varón que salió de la depresión, de la ansiedad, y el Señor le está bendiciendo, y me comenzó a contar qué tantas bendiciones le está dando el Señor. El Señor también te va a dar bendiciones. Eso que estaba tapado se va a destapar. Esos obstáculos van a ser quitados, porque ni sabes qué, el Señor te va a estar guiando. Él es tu torrente, es tu torre fuerte, Él es tu castillo, Él es nuestro castillo. Señor, dame esa capacidad de entender esta palabra y retarte, como este varón también nos decía, que no solamente ya lo busca en sus alas, sino se ha atrevido a salirse a su patio, en donde está el frío, en donde tal vez él siente que tú le escuchas más. Lo cierto que en cualquier lugar tú escuchas, con tal que te busquemos. Gracias. Confirma esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.